Muchas gracias por acompañarnos en este evento y Guido, muchísimas gracias también por tu presencia y por tu participación. Me gustaría preguntarte y comenzar con uno de los puntos que hablaste cuando presentaste la película. Hablaste de los límites, hablaste de la creatividad y tengo muchísima curiosidad de cómo fue ese proceso y cómo se ve reflejado también en lo que vimos en la pantalla. Bueno, hola nuevamente. Gracias por ver la película y por quedarse. Ese truco lo hice a propósito para generar intriga. A ver, esta película es bien curiosa y el proceso es bien diferente. Em, en general, en un proceso tradicional, uno escribe el guión antes, ¿no? Y sale a filmarlo. Este no fue el caso. Fue más bien al revés. Por eso digo que es bien original y para mí fue un desafío porque el director de la película, Gastón Sonicky, yo lo admiro mucho, Gastón, además de ser un colaborador, es un amigo, me parece muy talentoso y trabaja un híbrido entre el documental y la ficción, ¿no? Como lo verán, como se nota en la película. No es un documental y no es una ficción, está en el medio. Es un trabajo de partir de elementos reales y manipularlos y es un ida y vuelta. Entonces, esta película, a ver, el título de la película es Barba Azul, que es una ópera de Bela Bartók, ¿sí? Está basada en la famosa leyenda de Barba Azul, que era un hombre que se casaba con mujeres y las mataba, hasta que finalmente su última mujer, Judith, es la que logra engañarlo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, narrativamente, es la mujer que se escapa de esa opresión. La música que escuchan todo el tiempo en la película es de la ópera, ¿sí? Entonces, Gastón quería trabajar ya la idea de la ópera y una adaptación bastante libre de Barba Azul. Yo, siendo guionista de oficio, le digo inicialmente escribamos un guión y él me dice que no, ¿ok? Entonces él me dice que él va a partir de intuiciones. Entonces tenemos un par de diálogos y entonces sale a filmar sin un guión. Un poco a la manera de un documental, pero no es un documental. Yo le insisto con la idea del guión. Él se rehúsa. Eventualmente se termina con mucho material, ¿sí? Esto es lo que pasa también. Entonces hay que editar ese material y no sabe cómo editarlo. Tenemos un par de diálogos más. Yo, como guionista, digamos, de oficio, que escribo en televisión, que vengo de un sistema de escritura, él sigue negando la importancia del guión. Viene Matt Porterfield, ¿no? Que es un cineasta de Baltimore, de Estados Unidos. Empieza a trabajar una idea de guión con el material filmado. No le funciona. La trae a María Che, que María es actriz de Lucrecia Martel, cineasta también. No le funciona. A todo esto seguimos hablando y yo le digo, seguís negando la importancia del guión. Yo te dije que necesitabas un guión. Entonces, finalmente, eventualmente, termina diciéndome, necesito saber qué hacer con esta película. Entonces yo escribo un guión a la inversa, ¿sí? Escribo un guión con el material ya filmado. Por eso hablaba de los límites. En vez de escribir un guión primero y filmarlo después, yo escribí un guión con el material filmado. Eso implicó un trabajo de revisar todo el material y encontrar posibilidades narrativas dentro de ese material y trabajar con los montajistas. Entonces, el otro día en la charla con Stephanie lo decía y lo digo de vuelta, para mí es muy parecida a la escritura y la edición. Nadie dice esto, pero la verdad es que el montaje es una reescritura. Entonces, la idea de como guionista, trabajar con los montajistas fue una experiencia espectacular, muy poco usual, no nos cruzamos en general, pero acá estábamos escribiendo juntos. Em, y yo además conocía muy bien el material que yo no escribí. Entonces, me interesaba también que la vieran porque es un desafío. Por eso hablaba de los límites. Yo trabajé con algo existente. Y entonces fueron horas de ver posibilidades. Es como un rompecabezas. Con todas estas piezas. ¿Cómo pongo en relación esto y que construye un relato? Así que un poco la tosudez o la obstinación del director, que además es un amigo. Pero yo le dije, entrada, le dije, ¿por qué no hacemos un guión? Así que aprovecho para decirles que nunca está de más tener un guión, aunque después lo ignoren. Sí. ¿Y cómo fue ese proceso de, por ejemplo, de las decisiones que se tomaron durante la producción, la elección de los personajes, de las situaciones? Si no había un guión, ¿qué estaba guiando, por así decirlo, las decisiones y las situaciones que se capturaron?
No, a ver, Gastón para mí es un director extraordinario y me parece que hay una inteligencia de guionista y hay inteligencia de director, ¿no? Y hay gente que es, así como hay inteligencia de, digo, me parece que hay múltiples inteligencias, ¿no? Me parece que un director de fotografía, por ejemplo, tiene una inteligencia visual que sabe construir espacialmente. No necesariamente es una inteligencia narrativa, pero sí es una inteligencia de saber construir con la luz, el uso de espacio. Cada área tiene su inteligencia. A mí me parece que él tiene unas intuiciones Ujú, como director, visuales, intuye cuándo va a pasar algo, ujú, ¿no? Hay muchas situaciones donde él es la espera y saber, acá va a pasar algo. Em, Me parece que esas intuiciones fueron muy válidas. Ahora, es muy difícil sostener el interés del espectador si es solamente con una intuición ujú, visual. ujú, Yo creo que, tiene que haber una especie de narración, ¿no? Uno tiene que poder identificarse. Entonces, me parece que hubo un trabajo muy fino de él en rodaje con las actrices y sus ujú, posibilidades. Yo participé sugiriendo, ujú, obviamente es mejor si no escribe un guión, ¿no? Pero como una guía de... Pero había intuiciones y después yo trabajé con esas intuiciones y con lo que el material mismo daba, ajá, ¿no? Y hay algo que el material no engaña. El material ofrece algo o no lo ofrece. ujú, Y ustedes lo saben. Por eso en rodaje en general, ¿qué hace uno si es ficción tradicional? Se cubre, ¿no? Porque em, el montaje, si no está, no- si no tengo el contraplano, hay que arreglarse con ese plano. ujú, Entonces, para mí, digo, para mí fue muy estimulante y un desafío muy interesante. Yo en simultáneo a esto estaba escribiendo animación, que es lo opuesto a esto, ¿sí? La animación es el control absoluto. ujú, Yo estaba escribiendo animación, tenía que entregar un guión cada 2 semanas, todo lo opuesto a esto, ujú, ¿sí? Un mecanismo mucho más industrial de hay que entregar y tengo que decir exactamente qué es. Entonces, en simultáneo que trabajaba con la animación, hacíamos esta película donde cada sí, día era un descubrimiento. sí. Y bueno, tengo varias preguntas, pero después quiero volver a este tema de Mm. estar trabajando en dos modelos en simultáneo que son totalmente diferentes. Em, ¿Cuál era la intención del director de trabajar sin un guión? ¿Por qué, a pesar de que le insistías y tenían estas conversaciones, cuáles eran sus argumentos o las intenciones artísticas de trabajar de esta manera? Bueno, a ver, son modelos, ¿no? Hay, digamos, uno, así como uno tiene películas más con intenciones más populares, ¿no? Ujú, Hay un cine más de festival y el cine de festival al cual le va muy bien en Cannes, en Venecia, en Berlín. No necesariamente es un cine popular, es un cine, hay una idea de un cine más puro, ¿no? Como ujú, si la narración fuera vinida de la literatura ujú, y entonces el cine tiene que narrar con imágenes y sonidos. A mí me gusta todo, la verdad, yo no tengo, no soy muy restrictivo con eso. ujú, Me gustan, no sé, películas húngaras de 3 horas donde no pasa nada, o me gustan las películas de superhéroes. O sea, ujú, yo miro todo. Tiendo a priorizar la narración porque me parece que hoy en día es mucho pedirle a la gente em, que conserve la atención en algo, ujú, ¿no? Es una realidad, ¿no? Digo, no está ni bien ni mal. Todos estamos muy distraídos con los teléfonos y con todo, entonces me preocupa mucho que la gente se comprometa con los personajes, que la pele emocionalmente la narración. ujú, Por eso para mí era muy interesante, bueno, ahora si querés vamos a eso. Yo estaba trabajando dos modelos muy diferentes. ujú, Digo, hacer animación em, para un público más adolescente o juvenil, digo, el mensaje tiene que ser muy claro. ujú, Acá el mensaje es más ambiguo. ujú. Pero me interesan los dos modelos. Sí, ¿y qué causó en vos como creador estar trabajando en dos modelos? ¿Se informaba una manera de trabajar a la otra o eran procesos totalmente independientes? A mí me gusta mucho la gimnasia mental, ¿no? Siento que es un músculo, entonces em, me gustan los desafíos. Ujú, Y como digo eso, como bien, el director parece una figura más, hay más ego, ¿no? Involucrado. El director se espera que haya un nivel de control de decisión. En cambio, uno como guionista sabe que te contratan y es un servicio que estás ofreciendo. ujú, Hay mucho de uno porque no se puede hacer si uno no se identifica, pero como que hay que saber para quién estás trabajando. Y yo acá estaba en función de la visión de él. ujú. Entonces es, ¿cómo puedo entender lo que él quiere y Ajá, mejorar eso? No se trata de que yo convierta esta película en otra cosa que lo que es. ujú, Y con la animación que estaba haciendo en simultáneo era lo mismo, era
era sobre todo, esa fue, bueno, terminó siendo nominada al Emmy esa serie de animación, la verdad que era muy divertida de escribir. Em, Era para un público infantil, a mí me contrataban para explicarle a un público infantil o hacer narrativamente hechos históricos. Ujú. Em, entonces hay que saber quién es el público de eso. Sí. Así como yo sabía que el público de esto iba a ser el Festival de Venecia y después fue festivales internacionales. Ujú. Y es un poco adecuar un poco a ver, las capacidades que uno tiene a lo que se le pide. Sí, sí. Mm. Y mencionaste, y también pude leer y lo notamos con la música, de que es una obra inspirada en una ópera. ¿Cómo se ve eso reflejado en la pantalla y en la historia que terminaron contando? Bueno, a ver, es una idea de adaptación muy libre, ¿no? Donde, em, bueno, para mí toda adaptación es un poco una traición. Lo hablo un poco en la clase con los muchachos. Yo lo que digo es muy difícil adaptar literal algo. Es muy difícil, sobre todo, bueno, en este caso una ópera, mucho más, ¿no? Cuando uno adapta un libro, por ejemplo, quien conoce el libro se decepciona con las adaptaciones, porque uno nunca llega a abarcar todo. Entonces hay que tomar la esencia. Em, entonces acá estaba la esencia. Primero, a ver, la música está tal cual es. Ujú. Eso se conservó y no se explica, Ujú. digamos. Tiene una finalidad más estética que narrativa. Sí, un poco está la idea de estas mujeres jóvenes que se están buscando a sí mismas, que pertenecen a una clase social, además. Ujú. A mí yo hice mucho énfasis en eso, ¿no? En el comentario de la clase social, las expectativas que tiene esa sociedad sobre ellas, Ujú. la confusión que tienen respecto a qué rol les toca. Em, Toda la parte de verano transcurre en Punta del Este, que es Uruguay. Esto un poco de contexto para que se entienda. Eh, Cierta clase social argentina, sobre todo una clase media alta o alta, Ujú. no va de vacaciones a Argentina, va de vacaciones a Uruguay. Ok. Punta del Este es un balneario muy caro, ¿sí? Es un poco como ir a Mónaco si estuviera en Francia vas a Mónaco, o sea, es un balneario muy caro. Entonces, es un lugar de reunión social de cierta gente, pero también es un poco opresivo. Ujú. O sea, sí, es muy hermoso, es muy caro, hay cierta opresión de que es la misma gente. Ujú. Bueno, imagino acá debe ser parecido, ¿no? O sea, son ámbitos muy cerrados. Ujú. Entonces, es interesante la idea de que aparentemente hay total libertad y en realidad no hay tanta libertad. Ujú. Te juzgan mucho. Entonces, había algo de eso, ¿no? A ver, el dinero o el estatus no garantizan la libertad ni la alegría. Y me parece que al final se nota, hay una búsqueda, ¿no? De Ujú. liberación, de salirse. Y Barba Azul un poco era eso también, ¿no? Judith es la mujer que logra escaparse de Ujú. este asesino que les da supuestamente una vida llena de lujo y en realidad es opresión. Ajá. Muy bien. Algo que también me gustaría preguntarte de lo que comentabas, pues al principio tenían estas conversaciones, no existía un guión, pero luego tuviste el material, revisaron el material. ¿Cómo fue ese proceso y esa conversación entre el equipo de postproducción, el director y vos en el medio también orquestando pues, cómo se iba a contar la historia? ¿Cómo fueron tomando decisiones y pues eligiendo qué dejar y qué dejar afuera? Yo lo que hice, me senté y vi todo el material, no sé cuántas horas fueron. O sea, todo Ujú. el material me refiero a todas las tomas y todo. em, con una mirada muy fresca. Y lo que hice fue, empecé a usar el sistema de tarjetas, o Ujú. sea, que es muy común para la escritura, ¿no? Entonces empecé a anotar escenas en tarjetas. Y había una mesa muy grande y empecé a distribuirlas y empecé a ponerles colores, ¿sí? Como líneas narrativas. Entonces era la línea narrativa de Laila y el trabajo. Ujú. La línea narrativa, entonces era por personaje, em, por línea narrativa. Algunos personajes tienen más de una línea narrativa. Y después por estación. Está el verano, Ujú. está el invierno. Entonces, ahí era empezar a mover de lugar. Ujú. ¿Qué pasa? A ver, bueno, alternar, por ejemplo, que no haya mucho de la línea narrativa A, sino un poco de A, un poco de B. Y eso lleva un tiempo, ¿no? Ujú. Y mientras yo hacía eso en una mesa, estaban los montajistas. Entonces yo le decía, a ver, yo tenía fresco el material, porque lo había visto. Entonces digo, tenemos más de esto en tal disco. Ujú. Entonces los montajistas, entonces trabajábamos montaje y escritura en simultáneo. Ujú.
Eso para mí, digo, es muy poco ortodoxo esto que hicimos, Ajá, pero era muy divertido de hacer. sí. Y Y eran varias horas por día, perdón. sí. Yo iba todos los días. O sea, no es común que el guionista los... Entonces Ujú, estábamos sentados al lado. sí. Sí, porque una de mis preguntas, sin saber esto, una de mis preguntas iba a ser, y quizá esto aplica a otros ejemplos, relacionado a lo que mencionas, que muchas veces una historia se termina de construir y de contar ya en la isla de edición y era cómo se siente como escritor trabajar en un guión y luego ver ya un producto terminado que puede o no puede ser esa interpretación, esa intención que tenías al principio. Aquí parece que fue a la inversa y que eso no aplica, pero ¿cómo aplicaría eso en otros casos? El montaje es una instancia que puede ser de mucho descubrimiento o de mucha crueldad. O Ujú, sea, el montaje es cuando uno se da cuenta si la cosa funciona o no y donde uno tiene que matar cosas que... O sea, es que me está pasando justo ahora con lo que filmé a fin de enero, que es... Estaba hablando recién con el montajista y uno tiene ideas, sobre todo cuando uno escribió también. ujú, Escribió y dirigió. Uno tuvo ideas que en la página son buenísimas y que en el rodaje funcionan y después vas al montaje y te das cuenta que esa idea no tiene nada que ver y hay que ujú, matarla. Y entonces la podés amar esa idea, pero no tiene, no, ujú. corta el ritmo, está fuera de tono, Sí. no sé. Entonces, cuando uno escribió el guión, tiene que entregársela y no, y entregó el guión, va a ser lo que Sí. el director y el montajista quieran, o Ujú, sea, y productor, ¿no? Entonces, en este caso fue muy poco traumático para mí porque yo no, digamos, yo escribí con lo que sí, existía. sí. Entonces, no es que me había llegado a encariñar con un guión. Ujú, Estaba trabajando con un material que me llegó, me tuve que apropiar en el proceso. ujú, Y eso es novedoso y no me volvió a pasar tampoco. ujú. ¿Y qué de ese proceso, cómo afectó o influyó, si influyó de alguna manera, tu proceso creativo en trabajos posteriores? Em, es interesante porque acá hay una lógica como de textura por momentos, una lógica de ritmo, o sea, la lógica de Gastón y la lógica mía son muy diferentes Ujú, y chocamos varias veces. Tengo recuerdos de debates ujú. gané varios de esos debates Ajá, igual, ¿no? Pero donde yo le decía, "Es- esto se tiene que entender un poco más. Por ejemplo, es la conversación esa, cuánto se tiene que entender y cuánto no. ujú, Em, no, y hubo varios debates. Pero me importaba más que imponerme, me interesaba más entender la lógica de él, ujú, que era una lógica más sensorial, era una lógica más de texturas, entender cómo él asocia un plano con otro. ujú, Así que fue un aprendizaje. ujú. Yo por ahí soy más tradicional, Ujú, pero está bueno a veces tener otra lógica. sí. No, y eso es muy interesante porque lo que estás mencionando, de esa negociación que existe, bueno, con uno mismo, pero también con tus colaboradores, es algo que todos los que están aquí van a vivir en diferentes instancias, diferentes proyectos. Y justo estamos en un proceso de que los estudiantes de cuarto año están entrando a esta fase, ¿verdad? Esta fase de lo que escribieron, si realmente se traduce y cómo vas tomando decisiones. Entonces creo que es muy, muy interesante y muy relevante lo que estás mencionando en ese aspecto. Y también quisiera, bueno, preguntarte un poco ya de tus decisiones e intereses como artista y como guionista, ¿qué es lo que te atrae a un proyecto y lo que te llama para decir, bueno, sí, yo puedo escribir esta historia, yo quiero escribir esta historia? Interesante. Para una cosa que quiero agregar, me quedé pensando en lo que hablábamos antes. Me parece que uno tiene que intentar tener cierta objetividad em, respecto a qué idea prevalece. O sea, me Ujú, parece que hay que correrse del ego, ¿no? O sea, a veces el otro tiene una idea mejor ujú, y intuitivamente uno sabe que la otra idea es mejor. Entonces, como que me parece que hay que darle lugar, y lo digo en rodaje también, o sea, yo dirigiendo, por ejemplo, te doy un ejemplo que me pasó. Había un plano que no estaba funcionando, y vino uno de los eléctricos ujú, que se tomó un atrevimiento, porque en rodaje ustedes saben que es muy jerárquico, no todo el mundo habla con todo, o sea, hay cordialidad, pero... Y sí, yo estaba mirando el plano diciendo, ¿qué es lo que no funciona? Y vino uno de los eléctricos con muy buena onda, y me dijo,
¿qué te parece si probas esto? Y yo lo escuché, ¿eh? Ujú, Y lo probamos y funcionó. ujú, Y le di crédito. Entonces digo, le di crédito, pero porque no fue idea mía. ujú, Pero digo, la idea que funciona es la que funciona, no es, si no está la idea del director, que yo tengo todas las respuestas, es como, no, es una cosa viva, no ujú, sé, o sea, y en el rodaje uno a veces está en la mitad de la batalla, o sea, a veces no la ves. ujú. Y decís, bueno, alguien tiene idea, Sí. o sea, ¿qué hacemos con esto? No está funcionando. Y a Ujú, veces no está funcionando y lo preprodujiste bien y lo pensaste a fondo y todo, y de repente lo estás haciendo y no está funcionando. sí. Y nos corre el tiempo. ¿Y qué hacemos? ¿Alguien tiene una idea? Ujú, Em, Después, respecto a qué me interesa, es difícil de responder eso, porque, em, a ver, me parece que uno tiene, me pasa con los personajes, con quién me identifico, a ujú, quién puedo entender. Em, Hay ciertos personajes que me cuesta más entender, o sea, bueno, justo hay un debate contemporáneo que me parece que está bien, ¿no? También que es, por ejemplo, no es que yo no pueda escribir a una chica de 15 años, va a ser más difícil que yo la entienda, ujú, porque solamente le están pasando cosas que a mí no me pasaron y no me van a pasar. ujú, No digo que uno no pueda identificarse con cualquier ser humano, ¿eh? Digo que, no sé, seguramente está conflictuada con cosas que yo no tengo ni idea. ujú. Entonces digo, no sé si soy la persona más indicada para escribir una película sobre, no sé, una adolescente transicionando a la vida adulta. Ujú. Si fuera un chico, por ahí sí lo entiendo. Sí, Salud. salud. Em, me suelen interesar personajes contraculturales que se pelean con instituciones. Ujú, Cuando las instituciones quieren imponer como un modo de funcionamiento, suelo identificarme con idealistas que se pelean con el sistema. Tengo que admitir que también en general con egomaníacos. Termino escribiendo personajes con un ego muy grande que terminan mal, en general, aclaro, no es que lo estoy defendiendo. Em, por algún motivo, no es que yo tenga un ego enorme, pero me identifico con ese tipo de personaje porque ujú, quizás porque me cansa esa gente, entonces ujú, necesito que hagan un arco. Muchas veces, a ver, también me interesa mucho la figura de cuando alguien encabeza un movimiento es la persona equivocada, ujú, porque pasa mucho. Cuando alguien tiene ideas que me gustan, pero digo, no, así no se hace esto. ujú. Así que por eso termino escribiendo cosas medio trágicas, ¿no? Porque Sí. me encantaría escribir comedias, pero no me salen. Sí, y mencionaste, bueno, ahorita estás mencionando una parte del proceso, también mencionabas los flashcards y cómo se fue armando la historia. Y quizás antes de pasar a preguntas del público, me gustaría preguntarte cuáles han sido esas herramientas o técnicas que has ido adoptando y desarrollando a lo largo de tu camino, que han sido de gran utilidad en tu proceso, tanto como escritor, pero también como director. A ver, estoy pensando, es que a ver, respecto a la escritura, me parece que leer, lo mejor que como uno puede hacer como guionista es leer guiones. Y la mayoría de guiones son malos, la verdad. Vamos a decirlo claro. Es muy difícil leer guiones buenos. Em, en algún momento, cuando llegué a Estados Unidos, empecé a trabajar en productoras. Los productores, en general, las productoras no leen los guiones, no quieren leer. Entonces, ¿qué hacen? Contratan interns, ¿no? Entonces, los interns son los que leen los guiones y dicen si van o no van, el coverage. Entonces, em, entonces uno lee cosas que llegaron a la productora, o sea, que alguien las avaló. Y leí cosas que eran desastrosas. Dije, no puedo creer. Yo conozco amigos míos que escriben mejores guiones que esto. ¿Por qué no tienen oportunidades? Entonces, leer buenos guiones ayuda mucho, ¿sí? Lean guiones de cosas que les gustaron. Hay guiones muy bien escritos. Por ejemplo, de los más recientes, el guión de Moonlight, por ejemplo, está muy bien escrito. Después, obviamente, que hay ganadores del Oscar y qué sé yo, pero también al leer guiones buenos y leer guiones malos. Da un sentido de ritmo, da un sentido de cómo se escriben las cosas, un sentido del diálogo, de formato. Y después escribir, la práctica, ¿no? Como digo, es un músculo, ¿no? La práctica. Uno va encontrando su estilo leyendo y escribiendo, igual que con la literatura, o sea, uno lee libros y le gustan cosas y roba y al robar se vuelve propio, porque es muy difícil copiar y copiar igual.
Eso es lo lindo, porque todo el mundo roba. No, digo robar, pero es prestar, es homenajear. No es que es robo, no es que es plagio. O sea, me gusta mucho cómo está escrito esto. O sea, por ejemplo, me gusta Hemingway. Intento repetir el estilo de Hemingway. No me sale Hemingway, me sale yo. Pero es una modalidad. Eso con la escritura. Y con la dirección es lo mismo, pero analizando mucho películas, analizando series. Gente que nos gusta mucho. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo resuelve el plano? Em, ¿Hace plano contra plano o se queda de un solo lado? ¿Qué resuelve sonoramente y qué resuelve visualmente? ¿Qué resuelve en plano secuencia y qué resuelve en montaje? Y, y así estudiando y tomando nota, uno encuentra que le funciona y que no. Intentando copiar sale algo diferente. Perdón, es que es compleja. Intenté responderte, pero en realidad tengo mil cosas en la cabeza. No, y eso es súper importante porque, bueno, supongo que cada quien va identificando cuáles son esos hábitos, cuáles son esas herramientas y vas formando como una caja de herramientas que vas usando, probando, testeando, desechando y agregando. Pero para mí esa pregunta pues siempre me gusta hacerla porque personalmente ha sido muy importante como cuestionar esos hábitos y también preguntarlo en otras personas para irlos tomando prestados, aunque yo no soy director ni escritor, sino que soy músico, pero igual como que ciertos hábitos o ciertos principios los tomo prestados y los aplico en otros Debe ser parecido contextos. igual, digo, salvando las distancias, ¿no? De la disciplina. Todos admiramos a alguien. Todos idolatramos a alguien que seguramente es igual que nosotros. O sea, porque uno siempre piensa que yo no soy tan bueno, pero si tan solo fuera como Bob Dylan. Y Bob Dylan debe pensar lo mismo. Es como, Dios, qué mal, qué horrible lo que acabo de hacer. Sí. No conozco a nadie no conozco a nadie normal que diga qué maravilla lo que acabo de hacer. Sí. He conocido directores que me dijeron, una vez me acuerdo de un director que terminó de filmar y le dije, ¿y qué tal la película? Y me dijo, es una obra maestra. Y yo pensé, qué idiota. O sea, como, eso lo tiene que decir, no puede decir uno de su propia obra. Bueno, yo por lo menos no puedo. Sí. Era una obra maestra. No, no, estaba bien, qué sé yo. Sí, muy Pero digo, bueno, un bien. poco de modestia, ¿no? Con el Sí, trabajo. sí. Creo que estamos a tiempo para tomar preguntas del público. Entonces, si tenemos preguntas, por favor, les pedimos que nos levanten la mano y ahí está el micrófono para que llegue a ustedes. Ustedes pueden llegar al micrófono. Tengo varias preguntas. Bueno, para empezar, gracias por la presentación de hoy. La verdad es que muy estimulante ver algo así experimental. Y quisiera preguntarte, Guido, si el cuento de Barba Azul estuvo pensado desde el principio, o sea, como dices que esto es algo en retrospectiva, pero si desde el momento en que se empezó la filmación, digamos, el director ya tenía consciente de que quería utilizar esto como de alguna manera su punto de referencia para guiar todo lo demás, o fue algo que sucedió posteriormente ya viendo lo que se tenía. Él tenía muy en claro que quería usar la ópera, ¿sí? O sea, la ópera de Bartók está basado en el cuento de Perrault, que es el Barba Azul original, que es como del 1600. Él sabía que quería usar la música, entonces había una intuición en él. Después no me queda en claro, porque el cerebro de él todavía me parece muy misterioso, cuánto había ahora. En el momento en que llama a ciertas actrices, yo le digo, hay una conexión narrativa, no solo musical. Y él era un poco resistente, ¿no? Por eso digo que fue una negociación. Esto digo mucho antes de que yo entrara como guionista, era como un asesor. Entonces yo le decía, pero ¿no te parece que hay una conexión entre Barba Azul tiene muchas mujeres y las va matando hasta que llega una que se escapa? Y acá tenés un montón de actrices jóvenes que elegiste de trabajar. ¿No te parece que hay una conexión que es evidente? Así que fue como un proceso. Pero después ya cuando estaba trabajando, sí, lo enfatizamos. Sí, perdón, solo siguiendo a esa conversación, o sea, quería saber esto precisamente porque hay un libro de la doctora Pincola, que ella, este libro se llama Mujeres que corren con lobos, y ella es psicóloga, y lo que hace es una deconstrucción de todos los cuentos tradicionales, en donde se ven las mujeres involucradas. Barba Azul es una de ellas. Entonces hay una interpretación arquetípica acerca de ese cuento en particular, entonces me llamó la atención, digamos, como hacer clic con lo que estoy viendo,
tomando en consideración que es una representación libre, como tú lo mencionas. Y si no hay más preguntas, aprovecho una segunda pregunta. ¿Consideras tú que esta es una película de crítica social? Yo creo que sí. Por lo menos desde que yo me involucré en la película, me resultaba muy difícil no retratar esta clase social sin que haya crítica. No crítica hacia los personajes, porque los personajes de alguna manera no son responsables del mundo al que pertenecen. Sí me parecía que, a ver, es difícil. Tienen acceso a un montón de privilegios que de alguna manera también las oprime. Entonces, por eso es importante al final, tanto por lo Barba Azul como por la clase social, que ella se escape al final. O sea, se va. ¿A dónde va? No sé, pero se va de ahí. Entonces, me parece que de alguna manera da un poco de esperanza. Sí, a ver, la Argentina, y me imagino acá debe ser parecido, hay diferencias sociales muy grandes y ellas pertenecen a un mundo que no representa al resto del país. Y también, a ver, la respuesta es esta en realidad. El cine argentino por lo menos siempre intenta retratar a esta clase social y nunca lo logra, porque no la entiende o la juzga. Em, Nosotros, o sea, Gastón y yo también de alguna manera que tenemos acceso a la clase social, me parece que es importante pensar cómo se retrata. Y no solo juzgar, sino tratar de entender, pero cualquier clase social. Em, yo siempre digo, la policía, por ejemplo, es otro, no sé, en el cine latinoamericano en general, la policía siempre está retratada de una manera que para mí es injusta. Me fui por las ramas, pero como hay que entender incluso a la policía. Si convertís al policía solamente en alguien que dispara a la gente y qué sé yo, te estás perdiendo la humanidad. Entonces, yo trato de buscar la humanidad en todos los personajes. O sea, y esta clase social es muy poco entendida en Argentina, con lo bueno y lo malo que tiene. O sea, no sé si respondí la pregunta. Ahí tenemos una pregunta de Isabela. Gracias. A mí me interesa mucho saber qué fue lo que te convenció para escribir el guión de un trabajo que ya estaba grabado. O sea, qué fue lo que tú viste que te como dio bueno, yo me voy a arriesgar a escribir un guión de algo que ya está hecho. El desafío, me parece. El desafío y la valoración por los límites. Hay un límite muy concreto. La primera pregunta que yo hice es, ¿hay posibilidad de hacer retomas? O sea, ¿hay posibilidad de salir a filmar más material si yo propongo una línea narrativa? Y la respuesta fue no, porque había no sé cuántas horas de material, muchísimas. Entonces digo, ok, voy a trabajar con lo que hay. Sí. Y entonces a ver, ¿conocen? Algunos me imagino que sí, lo que es el efecto Kuleshov en el montaje. Lo deben haber visto en clase y si no lo van a ver, ¿sí? Para los que no lo saben, el efecto Kuleshov depende con qué plano pongo después de otro plano, el efecto que produce en el espectador, ¿sí? ¿Todos lo saben? Digo, me imagino que sí, porque es como, bueno. Entonces había algo que yo pensé un poco eso, ok, ¿qué efecto emocional puedo lograr con algo ya existente que yo no intervine? Es un poco como trabajar con found footage también, ¿no? Como uno encuentra películas de los años 20. Hay un director llamado Gustav Deutsch, por ejemplo, austríaco, que construye secuencias nuevas con material de cine mudo rescatado. Entonces, a fin de cuentas, la operación que uno hace da igual si es ficción, si es documental, si es material encontrado o no. Estás construyendo sentido con piezas. Entonces, es bueno, tengo esta escena. ¿Qué escena puedo ponerle al lado para que construya sentido y tenga un efecto emocional o tenga un efecto narrativo? Y era divertido, es como jugar, es un rompecabezas infinito. De hecho, podría haber sido un poco psicótico todo, ¿no? Porque las posibilidades, no es que había una narración evidente. Y bueno, fueron días y horas de sentarse con las tarjetitas y moverlas del lugar y decir, a ver, ¿y si esto va acá? Pero si esto va acá funciona, pero entonces esto lo tengo que eliminar porque no me sirve. Por eso digo, y después una vez que tuvimos esa estructura, me senté a escribir el guión. Describiéndolo como si yo estuviera imaginándolo, pero que en realidad estaba ahí.
Por eso digo, fue un proceso muy original, para mí por lo menos, ¿no? Muy raro. Sí. Yo tengo dos preguntas complementarias a este proceso y a la pregunta de Isabela. La primera es, ¿cuánto tiempo les tomó este proceso? Y la segunda es, ¿cuándo supieron que ya estaba terminada la obra? ¿Cuánto tiempo? No sé, fueron meses. El montaje de la película fue como un año, pero yo estuve meses. Meses igual no full time porque yo tenía otros trabajos también, la verdad es que era eso, ¿no? Pero recuerdo ir como medio día por vez. em, pero la pasamos bien igual, no fue muy sufrido. Em, yo creo que las películas, bueno, creo que lo dije otra vez, las películas no se terminan, se abandonan en un momento y éramos 4, había 2 montajistas trabajando en simultáneo, el director y yo. Cuando llegamos al punto donde los 4 dijimos, me parece que hay un momento donde si uno sigue tocando lo empieza a matar, ¿no? Es como, si uno riega la planta crece. Ahora si la sigue regando y regando, regando, en un momento se empieza a ahogar. Llegó un punto donde sentimos que estaba listo. Y también hay un factor real, ¿no? Que es cuando uno apunta a los festivales, hay veces, y sobre todo cuando uno tiene relación con festivales, hay veces que los festivales por ahí te apuran un poco. ¿Cómo venimos con la...? Sobre todo si es un festival como Venecia, que es donde se estrenó la película, no es menor que Venecia esté interesado. Entonces es como, ¿estamos cerca? Estamos cerca. ¿Llegamos a Venecia? Bueno, listo. ¿No? Porque, digo, Venecia, como puede ser Cannes, como puede ser Berlín, San Sebastián, digo, son festivales que, si están interesados, uno quiere llegar. Muy bien. ¿Más preguntas? Sí, ya tenemos una pregunta de Irene. Yo te quería preguntar, acá en la escuela la mayoría de nosotros cuando dirigimos guiones que nosotros escribimos. Y como tú decís, a veces como directores tenemos una visión muy concreta y nos enamoramos de nuestras ideas y cuesta como que separarse lo suficiente del proyecto como para ver qué funciona y qué no. Y tú como una persona que ha hecho guiones que otras personas van a dirigir, pero también como alguien que ha dirigido, quería ver qué consejo nos podías dar como personas que somos guionistas y directores de un proyecto. Lo que diría es, yo con los guiones, a ver, si lo voy a dirigir también, consulto el guión con mis colaboradores. O sea, yo he reescrito guiones en base a las notas que me dieron el equipo antes de rodar. Sobre todo cuando aparecen, a ver, no es que uno toma cualquier nota que recibe, pero hay veces que hay problemas que aparecen una y otra vez. Por ejemplo, lo que filmé ahora es interesante. Hay una cuestión que se repetía, que generaba polémica en los actores, en el equipo técnico. Y cuando algo surge varias veces es porque evidentemente hay algo. O sea, quiero decir, si una persona viene y te dice no me gusta el final, decís, bueno, está bien, o sea, hay de todo. Pero cuando el equipo técnico, los actores, y aparece el mismo tema una y otra vez, bueno, hay que pensar, algo está pasando ahí que no funciona. Después lo que pasa es, bueno, con el montajista, es muy interesante. Yo en mi montajista me apoyo mucho porque es quien tiene una mirada fresca y que me va a decir esto no está funcionando. Digo, hay directores que montan su propio material, pero fíjense, no sé, Scorsese, por ejemplo, trabajó en la misma montajista hace 50 años, que es Thelma Schoonmaker, ¿no? Y es Scorsese, ¿ok? Ahora, si Thelma Schoonmaker le dice que esa secuencia no va, no va. Entonces, por algo uno trabaja con sus colaboradores. Yo entiendo que hay directores que también montan, no sé, para mí uno pierde perspectiva un poco. Sí te puedo decir que hay veces que tenía una idea que me encantaba y la veo en el segundo o tercer armado y digo, no, esto no está funcionando. O mato toda esta línea o tengo que ver qué plano algo no está funcionando. Yo digo, son sombreros, no sé, ¿no? Ahora, el sombrero guionista es uno, pero el sombrero director es otro. Y no son iguales. Y el sombrero de productor es otro. Entonces el guionista, tengo el sombrero de guionista que dice, por favor, salvame esta idea que me encanta. Y el sombrero de director dice, no, no funciona. Una vez que edité un proyecto de 10 minutos, terminé botando material. Pero imagino que para esta película tuvieron que botar bastante material. Entonces quisiera saber cómo fue esa toma de decisiones. Muchísimo material. Estoy tratando de recordar cuántas horas. Puede que hubiera 70 horas de material
fácil. ¿Ok? Recuerdo secuencias enteras que se fue destilando. O sea, hay un primer armado que suponete dura 3 horas. No me acuerdo exacto. Sabemos que está largo. Y lo bueno es que éramos 4, por eso, o sea, era los 2 montajistas trabajando en simultáneo en secuencias diferentes, el director supervisando todo y yo también. Entonces íbamos estableciendo acuerdos. No siempre 4 personas, a veces son 2, pero em, uno va estirando material, ¿no? Hay un armado más largo y vas ajustando. Hay una instancia, seguramente al segundo o tercer armado quizás, donde uno empieza a traer gente de afuera, pero gente muy cuidadosamente elegida, ¿no? No cualquiera. Gente que por ahí se dedica a esto también, que uno sabe que tiene buena voluntad, y ahí le mostrás el armado, decís, ¿qué te parece? Quiero notas, no opinión, quiero notas muy específicas. Entonces te dicen, tal escena no funciona, y ahí seguís cortando. Hay un momento donde hay que parar, pero lleva varios armados. ¿Responde la pregunta? Sí, como momento en que parar, ¿cuándo? No hay una respuesta. A veces hay una presión externa, por eso decía, ¿no? Tiene que estar para un festival, o hay una fecha de estreno, o llegamos a un punto donde... Por eso, en este caso estábamos todos de acuerdo de que nos parece que, o sea, elegimos un camino, lo seguimos, fuimos sacando cosas, fuimos ajustando. Hay un momento que en base al camino que tomamos, ¿va a mejorar esto? No, creemos que esto es. Lo testeas con gente cercana. ¿Les gusta? Sí, esto es. ¿Se entiende? O sea, hay varias respuestas positivas. Y también hay un momento donde uno, sí, no sé, es muy intuitivo. Siente que, sobre todo en este caso, si hubiera un guión original, si hubiera un guión escrito y lo filmamos, hay una idea, una dirección. Acá había un descubrimiento cada día. Es más como un documental, si se quiere. Y hay momentos que ya está. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Bueno, lo lanzamos al mundo. Pues a mí me gustaría preguntarte ya como manera de cierre, ¿qué se quedó con vos como artista luego de haber trabajado y vivido este proceso? Me parece que uno siempre, a ver, la flexibilidad, ¿no? O sea, uno aprende a ser cada vez más flexible. Cuanto uno más trabaja y más profundiza, más se da cuenta de todo lo que no sabe, ¿no? O sea, tremendo, pero es así. Cuando uno, quizás ustedes, cuando uno está empezando y que, no sé, es más joven y más ingenuo, no tiene noción. Y cuanto más profundiza, más se da cuenta, más humilde se vuelve respecto a lo difícil que es hacer películas y que funcionan. o series. Es muy difícil todo. Entonces, lo que queda es el proceso. Disfrutar el proceso es muy importante. Cada vez lo aprendo más. Como uno se obsesiona con el resultado, pero el proceso es todo, digamos. El proceso de los vínculos humanos, aprender de los demás, eso, ser partícipe de algo. Y un poco el proceso es resultado de eso, ¿no? El resultado es proceso, al revés, el resultado sale de un proceso grato de colaboración, de aprender a colaborar con otros. Esto fue muy inusual para mí. Por eso también me importaba mostrarlo, ¿no? Como no es común que un guionista participe así. Pero fue interesante. Sí. Aprendí, digo, yo tengo una idea de estructura mucho más tradicional, acá aprendí una idea de estructura muy diferente. No, y de cierta manera, a ver, es muy difícil encontrar mentores. Digo, Gastón no es mucho más grande que yo, es unos 10 años más grande que yo, pero de alguna manera es un mentor para mí, con lo difícil que es encontrar mentores, porque me enseñó a pensar desde otra manera, ¿no? O sea, y sus películas, bueno, ahora estrenó la película más reciente en Berlín, digo, le va bien, a mí me gusta mucho lo que hace, es muy particular lo que hace. Entonces, siempre trabajar con alguien tan diferente a uno es estimulante. Muchísimas gracias. Yo pues me quedo con eso de la flexibilidad del proceso y también pues ver los modelos de creación a la inversa y tener otras perspectivas y tomar riesgos. Entonces, muchísimas gracias por el tiempo, el espacio y pues los consejos, los aprendizajes. Y pues con eso estaríamos cerrando
el evento. Muchísimas gracias por su participación, por su atención, preguntas y estar aquí compartiendo este momento con nosotros. Que tengan una excelente noche y voy a leer pues solo algunos puntos para ir cerrando. Y pues Cinema UFM es un evento constante de la Escuela de Cine y Artes Visuales, donde conversamos con profesores, visitantes del programa sobre su trabajo y trayectoria. Y para enterarse de los próximos eventos, pues los invitamos a que sigan las redes, la página de Cine UFM, Instagram, y seguir participando y seguir pues trayendo también sus preguntas, sus aportes a este espacio de co-creación. Entonces, muchas gracias.